Hola mis estimados fans de Star Wars, les platico una historia de Tatooine refiriéndose a Ackmina. Ackmina, una mujer humana que atendía la cantina de Chalmun en Mos Eisley, en el turno de la noche. De día trabajaba Huger. Esta mujer, con su personalidad amistosa y comprensiva, a diferencia del brusco e inaccesible Huger, se hizo más popular que él, siendo respetada por todos, incluso por el propio Huger. Ackmina estaba interesada en las mujeres, así que se casó con una llamada Sorche. Ackmina intercedió a favor de Muftak y de Kaveh ante Chalmun cuando este par se vio en problemas económicos. Les rentó las cavernosas tuberías del subsuelo de la cantina de tal forma que Chalmun quedó conforme. Ackmina, por su parte, recibía parte de las ganancias que Muftak y Kaveh obtenían de los clientes. Ya saben, como carteristas que son, aprovechaban el estado de ebriedad de alguno de ellos. Ocasionalmente, Ackmina se ponía a cantar para los clientes y socializaba con ellos. Eso sí, cuando alguno trataba de propasarse con ella, o buscaban problemas, o no se querían ir una vez terminado el servicio de la cantina, contaba con el apoyo de Torque, un portero muy intimidante, de más de 2 metros de estatura y con una apariencia feroz. Tuvo problemas con Chalmun por varios meses debido a que por su popularidad, Ackmina quería mejores horarios y Chalmun no estuvo de acuerdo. Una noche, un cliente llamado Krellman se animó a hablar con ella y trató de abrazarla, pues en una ocasión anterior, y como ella estaba acostumbrada a decirles a los clientes, vuelve pronto, te estaré esperando, Krellman lo interpretó de otra manera. Así que Ackmina, de una manera muy cordial, le hizo ver que las cosas no iban por ese lado. Y aunque Krellman tardó un poco en entenderlo, lo hizo y la dejó en paz, al menos por el momento. Esa misma noche se estableció un toque de queda con efecto de inmediato por parte del imperio, así que todos debían marcharse para poder cerrar el local. Esto incomodó a la mayoría de los clientes y se rehusaban a irse. La situación se volvió difícil, así que Ackmina recurrió a invitar una bebida más a todos y se dispuso a cantar. De esta forma, se calmaron los ánimos y poco a poco se empezaron a ir. De los que quedaban, a uno de ellos, un cliente llamado Ro, se le ocurrió bailar con ella y al ponerse demasiado moroso, tuvo que intervenir Torque para expulsarlo. Ackmina decidió bailar incitando a los demás a que la siguieran. De esta forma, los encaminó hacia la puerta y con el apoyo de Torque salieron todos los que quedaban. Pero al volverse a la barra estaba Krellman, esperándola con unas flores que ella aceptó por cortesía. Tiempos después se asoció con Vikan, un Gemadryas con quien estableció una mancuerna para actuar, y Chalmun se los permitió mientras generaran ganancias. Tuvieron un éxito moderado hasta que se les ocurrió representar la vida de Luke Skywalker después de sucedida la batalla de Endor, puesto que se había convertido en un héroe para restaurar la República. El éxito fue rotundo, tanto que decidieron llevar su actuación a un lugar más adecuado, y así alcanzó a ser una celebridad en Tatooine. Eso sí, regresó a la cantina de Chalmun para atender a los clientes en el turno nocturno. Ackmina, ya después de algunos años, se unió a una organización a favor de la libertad de los esclavos, conocida como Freedom Flight. Espero les guste esta historia. No olviden suscribirse y dar like, así como activar la campanita de aviso de nuevos videos, y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.